Bueno, les comento, vamos a dar inicio a la transmisión en vivo del Facebook Live del Ceferino y Haz Valer. Al parecer ya los ponentes están todos, solo en el transcurso de la misma conferencia se van a incorporar, si es que se incorporan, dos personas externas que fueron invitadas a través del correo de Haz Valer. Pero la ponencia, como por así decirlo, la mesa ya puede iniciar, ya estamos al aire, por así decirlo, en el Facebook Live. Y solo para poder mejorar el audio, les pedimos que solo abran su micrófono en el momento que les toque dar su participación. Y pues los dejo con Evelyn para que... Sí, perfecto. ¿Ya lo cerramos? Así es. Gracias. Sí. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión de conversatorios hacia una amnistía que sirva para el Estado de México. Mi nombre es Evelyn López, soy integrante de la chica del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Damos acompañamiento a personas privadas de la libertad y sus familiares, así como a la plataforma de Haz Valer Mi Libertad. El día de hoy vamos a tratar el tema del debido proceso. Bueno, pues el debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Por un lado, se refiere a los medios que toda persona tiene para hacer valer sus derechos, es decir, para asegurar o defender sus libertades. Esto se conoce como derecho a un recurso. El debido proceso incluye también las condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Esto se conoce como el derecho al debido proceso legal. En los acompañamientos que se hacen desde el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, nos hemos percatado de cómo es que no se garantiza este derecho y hemos detectado varias irregularidades, entre ellas detenciones arbitrarias, es decir, sin una orden de aprehensión. También hemos detectado que de ahí se derivan ciertas otras violaciones como la incomunicación, la tortura, tanto psicológica como física, indebidas valoraciones de las pruebas, testigos seleccionados, testigos a modo, cambio de juez durante realmente viola el derecho de inmediación, conocidos faciales llevados de una manera inadecuada, incorporaciones de testimoniales mediante lectura. Esto también viola un derecho muy importante que es el derecho a la contradicción. Por eso es que nos hemos estado dando la tarea de trabajar para tratar de llegar a una amnistía que sirva para el Estado de México. Una amnistía encaminada con perspectiva de derechos humanos, que no sea solo un catálogo de delitos, que tengamos acceso a la justicia. Bueno, pues dicho esto, a modo de introducción, vamos a dar la palabra al licenciado Guillermo Naranjo. Él es abogado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derechos Humanos, maestre en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, egresado de la carrera de Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde diciembre del 2012 ha conformado diversos colectivos como la Liga de Abogados 1 de MX, Colectivo de Abogados por la Democracia, donde coordinó estrategias de litigio de casos paradigmáticos de violaciones a derechos humanos. Fue también coordinador del área de defensa de ideas, litigio estratégico en derechos humanos, AC, acompaña casos de desaparición forzada y de personas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. También ha impartido diplomados de litigio estratégico, tanto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Veracruz, Museo de la Tolerancia. Asimismo ha impartido cursos de actualización en materia de derechos a las víctimas, desaparición forzada y combate a la tortura a personas de la Fiscalía.
Actualmente es integrante del proyecto Cihuacóatl, colectivo de abogados y abogadas enfocados al litigio de derechos humanos que impulsa el activismo judicial. Pues dejamos al licenciado Naranjo que nos platique un poco. ¿Sí nos escucha, licenciado Naranjo? Yo no escucho a él. No lo escucho. Yo no escucho al licenciado Naranjo. A ver, ¿ya me escuchan? Ya, ahí. Ya lo escuchamos. Pues muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan al Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero por abrir estos espacios. También pues a los diputados de Morena que pues nos compartieron esta iniciativa, este proyecto de amnistía, que es bastante interesante y que debemos de analizar. Pues el tema que se está platicando, que vamos a conversar, es el del debido proceso. Y esto en el marco de una ley de amnistía en el Estado de México. Y yo quisiera regresarme un poquito para comprender un poco el contexto en el cual surge la ley de amnistía, cómo debe de entenderse la ley de amnistía, para poder explicar cómo se están desarrollando también los procesos judiciales en el Estado de México y qué elementos deberían de abordarse. Voy a tratar de ser muy concreto porque no me acuerdo cuánto tiempo tenemos. Pero bueno, en principio, el aspecto de los derechos humanos y los procedimientos penales en el Estado de México tiene un marco bastante complicado, y esto es debido a una política que se ha instaurado, se tiene documentado desde el año 2010, 2011, pero yo me voy un poco más atrás, la advertimos nosotros con los acompañamientos de los casos que llevamos, incluso desde el año 2000, del periodo 99-2000, y esta es una política de fabricación de culpables. ¿Qué es esta política de fabricación de culpables? Algunos elementos del Estado, o en determinados sectores, principalmente en la zona de Texcoco, en Naucalpan, en todas las áreas de la zona metropolitana, se ha potencializado la utilización de elementos de impartición de justicia o policías para llevar a cabo detenciones arbitrarias y someter a las personas a juicio, con el único objetivo de dar evidencia o tratar de aparentar de que se están solucionando el combate a la inseguridad, el combate a la pobreza, el combate a otro tipo de fenómenos que el Estado está obligado a resguardar. Este fenómeno se ha dado a la par de otros fenómenos que son coincidentes con lo que sucede en el Estado de México, que es corrupción en las autoridades de seguridad pública, y yo me atrevería a señalar también malas condiciones de trabajo de las autoridades de seguridad pública, que esto también permite que entren estas dinámicas de corrupción. Me voy al ejemplo claro. Tenemos a policías que se encargan de seguridad pública, que tienen excesivas horas de trabajo, que tienen pocos recursos, que se encargan de llevar a cabo todos los pagos de sus vehículos, de sus uniformes, y aparte les piden resultados. Las autoridades, sus superiores, no se dan cuenta o no les interesa cómo llevan a cabo sus funciones, simplemente exigen resultados. Entonces estos elementos, teniendo autoridad, por decirlo así, con la población, no teniendo los mecanismos necesarios, incurren en actos de corrupción. A mi jefe nada más le interesa que cumpla con la cuota de detenidos. Bueno, pues yo aparte voy a empezar a extorsionar a personas, de ahí saco dinero y los que no me puedan pagar, pues me sirven para cumplir la cuota. Mi jefe ya me está pidiendo que detengamos a alguien por un caso, por un delito grave de alto impacto. Vamos, nos agarramos a 3 personas que andan en la calle, los golpeamos, los torturamos, los presentamos. El sistema está funcionando y ha funcionado
porque no ha habido un legítimo interés en la seguridad pública por parte de las personas que son los titulares de estas dependencias, e históricamente la situación de los elementos de seguridad pública pues no ha sido vigilada, no ha sido democratizada, sino ha cumplido las expectativas de políticas de apariencia en materia de seguridad pública que se llevan en el Estado de México. Solo así se explica que, pues ya vemos que en el 2018 el fiscal general de judicialización del Estado de México había sostenido que que quería una eficacia del 80% en los casos litigados. Y le dice uno de sus ministerios públicos, es que hay algunos delitos que son fabricados. Dice, eso es de toda la vida. Lo que queremos es eficacia. El mensaje que está detrás de todo esto es, queremos aparentar eficacia. No nos importa si sea cierto o no, queremos que esto se lleve así. Y esto ha ocurrido principalmente en el Estado de México por los aspectos sociológicos políticos. Pues no me voy a meter mucho con el grupo de Atlacomulco, pero sí me voy a meter con que Toluca o toda esa zona gobernada por el partido que históricamente estuvo en el poder, necesitaba justificar de alguna u otra manera cierta estabilidad, cierto control, y por eso entramos con estas dinámicas de las apariencias, que se da de manera muy diferente al resto del país. Por eso desde Proyecto Siglo IV nos aventamos a señalar que la ley de amnistía en el Estado de México debe de atender a circunstancias bastante particulares que están aconteciendo y bastante recurrentes. Ahora, este fenómeno que estoy explicando ha sido un fenómeno pues ya histórico que ha estado avalado por prácticas de todos los que intervienen en la función de impartición de justicia. Y esto me refiero porque muchas veces el papel de los ministerios públicos cuando reciben un caso que ha sido una detención ilegal, su principal función no es calificar si, bueno, se cometió un hecho posiblemente delictivo. No, su principal función es, vamos a ver cómo lo armamos para que sea un caso donde podamos meter a la persona a la cárcel para justificar que somos una fiscalía efectiva. Bueno, pero si la persona puede soltar dinero, entonces, pues, entonces ya no hay necesidad de llegar hasta la prisión. Entonces empezamos viendo un cúmulo de actos de corrupción. ¿Qué pasa? Pues llegan los defensores públicos. O sea, reconozco la labor de la Defensoría Pública del Estado de México, creo que pues está llevando, pues está haciendo lo que puede frente a todo este fenómeno, pero la principal función que tienen es, bueno, antes de la reforma tenían una función de convalidar todo lo que sucedía en los ministerios públicos. Con posterioridad a la reforma, prácticamente por las excesivas cargas de trabajo, pues también se encargan de buscar políticas que puedan apoyar a solucionar esto. ¿Y cuál es su estrategia principal? Pues declárate culpable y vemos si te podemos sacar antes de que llegamos a un arreglo reparatorio, alguna situación por este estilo. Entonces, la función de la Defensoría tampoco es necesariamente vamos a esclarecer los hechos, no coadyuva eso, sino su función también se está tergiversando un poco. Y a eso también le agregamos, pues dentro de los que me incluyo, la función de los abogados particulares. En el Estado de México es un estado bastante complejo para litigar a nivel Ministerio Público, porque sabes que ya no es una cuestión de derecho, no es una cuestión de leyes. Se ha convertido en una cuestión de influencias, de amiguismos, de que si puedes proporcionar el recurso o puedes entrar a la cadena de corrupción, pues la persona puede obtener su libertad, pero si no entras en esas dinámicas te vas a enfrentar a un litigio complicado. Y esto es consecuencia de todo este contexto que les estoy comentando, es decir, cadena de corrupciones, digamos al Ministerio Público, abogados que pues, les interesan sacar a sus clientes a cualquier cosa, inclusive incurriendo en actos de corrupción. Tenemos defensores públicos que no responden a las adversidades que se están dando, ministerios públicos que les interesa cumplir con la cuota de personas que tienen que consignar.
Pues una vez que esto llega también ante los jueces, en el viejo sistema, pues ya cuando se consignaba ante el juez penal, en el nuevo sistema ante el juez de control, y pareciera que también tienen una función de convalidación, y a mí me ha tocado muy específicamente en el Estado de México ver cómo los jueces, a diferencia de otras entidades, tienen más facilidades, más beneficios para los ministerios públicos que para las defensas. Y esto se debe principalmente a que el Ministerio Público, al menos dentro de los procedimientos del Estado de México, se encuentra respaldado por un órgano de poder que tiene, digamos, alguna relación con los órganos de poder judicial. Y a esto me refiero a que, vámonos a las cabezas. La mayoría de las cabezas de los titulares de estas dependencias son o personas que pertenecieron al gabinete de gobierno, luego pasan a ser procuradores de justicia, luego pasan a ser magistrados, luego comisionados de derechos humanos, es decir, una red de influencias donde a las personas o a los poderes les interesa quedar bien. Si tengo una procuración de justicia liderada por mi amigo, pues entonces la impartición de justicia no le va a pegar a mi amigo. Y si mi amigo está respondiendo con este tipo de cifras, está actuando con cifras, yo también tengo que responder con cifras para convalidar que mis actuaciones son bastante congruentes. De ahí, desde Cihuacóatl señalamos que hay una especie de dilema de las apariencias en cuanto a la procuración o impartición de justicia dentro del Estado de México, que es cultural y que no se ha sabido debidamente acatar o responder. Y es entonces cuando vemos que dentro de la mayoría de los procesos donde hay fabricación de culpables, evidenciamos que hay falta de garantías en la investigación. Es decir, a la persona que es sometida a una investigación o un proceso, la detienen con violación a sus derechos humanos y no hay un mecanismo efectivo que garantice esa protección a los derechos humanos, porque al Ministerio Público no le interesan los derechos humanos, le interesa cubrir la cuota. Lo que ante el juez también le interesa convalidar en muchos de los casos lo que hacen los ministerios públicos. Y finalmente, las comisiones de derechos humanos han tenido una actuación bastante limitada frente a estas situaciones. Por eso la mayoría de los casos que están en esta situación tienden a resolverse pues hasta el juicio de amparo, y el juicio de amparo pues es una de, hasta donde tiene sus límites y alcances, pues una de las pequeñas posibilidades, pero no responde a una situación contextual del Estado de México, donde tenemos personas en extrema pobreza, que por su situación son las víctimas predilectas de los policías para someterlos a este proceso de fabricación de culpables. Agárrate a estas 3 personas que apenas pueden hablar el español para que ellas firmen y digan que sí, y ya cualquier cosa pues va a ser más difícil que ellos inicien una denuncia. Todo esto impacta también a la garantía de la defensa e impacta otra situación que para nosotros es bastante preocupante, que es la tortura. Hay otros elementos, pero me voy a referir principalmente a la tortura porque es bastante interesante. Las autoridades llegan, sobre todo los policías, cuando requieren solucionar un caso, agarran a una persona, la golpean, solicitan que confiese. Una vez que confiese en el viejo sistema, pues la llevaban ante el Ministerio Público, convalidaba su confesión, llegaba ante el juez. Después del Ministerio Público lo mandaban ante el juez, y el juez, y a pesar de que ante el juez dijeran, pues es que me torturaron, había una institución que les gusta mucho en el Estado de México, que es el principio de inmediatez, que es, lo primero que dijiste, lo que dijiste ante el Ministerio Público, tiene más valor, porque eso es lo que dijiste cuando recién ocurrieron los hechos. Después ya suponemos que es cuando te intentas desdecir, que es tu argucia legalista para que no te imputen responsabilidad. Esta práctica todavía sigue teniendo consecuencias en el Estado de México, porque las personas que fueron
juzgadas hasta antes de la entrada del nuevo sistema, siguen compurgando sentencias basadas en su sola confesión, la cual rindieron ante el Ministerio Público y no ante un juez, pero sigue teniendo consecuencias. Y ahora, ¿qué delitos se le imputan a este tipo de personas? Pues no es un robo a transeúnte, no es un robo simple. Les imputan secuestros, les imputan homicidios calificados, penas por las que pasan de 40 a 60 años. Y aparte los exhibieron en los medios de comunicación como los grandes delincuentes para justificar que el gobierno está avanzando. Entonces, frente a estos escenarios de criminalización, el papel de una ley de amnistía es bastante complicado. En el nuevo sistema también es una situación bastante complicada. Dentro del argot jurídico reconocemos 3 sistemas. El federal, bueno, el que a pesar de que todo se rige bajo un Código Nacional de Procedimientos Penales, pues parece que hay 3 prácticas, porque hay una práctica a nivel local de cada entidad, una práctica federal y la práctica del Estado de México, que como tuvieron durante un tiempo su propio Código Penal para Juicios Orales, Código de Procedimientos para Juicios Orales, pues también sacaron instituciones bastante complicadas, bastante contradictorias en algunas ocasiones, que permiten que varias de las viejas prácticas sigan siendo asumidas. ¿Como cuáles? Pues una especie de presunción de legalidad de todo lo que hace el Ministerio Público y una presunción de facto de buena fe, de fe pública. Traduciéndolo a términos normales, estoy señalando que en el viejo sistema, el Ministerio Público, todo lo que hacía para investigar un delito tenía fe pública. En el nuevo sistema se dijo, no, ya no se va a tener fe pública, el Ministerio Público va a actuar de buena fe como cualquier otro particular para que haya un equilibrio procesal, para que haya igualdad de condiciones, e incluso las pruebas para que surtan sus efectos y su valor se tienen que presentar ante un juez, tienen que ser valoradas por un juez. Pero en la práctica, sobre todo especialmente en el Estado de México, pareciera ser que cualquier omisión que tuviera el Ministerio Público, el juez presta o presenta oportunidades para convalidarlas o darle el valor a este tipo de situaciones, como si la labor del juez pudiera respaldar de tal manera al Ministerio Público, entendiéndolo como un órgano del Estado que fortalece. Esta situación ya se había roto al transitar el nuevo sistema, pero pues, lamentablemente en la práctica no opera así. También es entendible que a juzgadores que llevan durante tantos años aplicando el viejo sistema, no se les puede quitar el chip y poner el chip del nuevo sistema de manera automática. Por eso es tan importante mecanismos como esta ley de amnistía. Y ya para ir concretando más en estos aspectos, pues consideramos que la ley de amnistía es un proyecto bastante interesante, más avanzado que la ley federal, eso sí, reconoce instituciones como condiciones de vulnerabilidad de las personas que están sometidas a proceso, pero nos sumamos a la crítica que ha hecho el Seferino Ladrillero, en principio de que pues, la mayoría de las personas que están, de los inocentes que están compurgando una pena, lo están por delitos graves. Y eso es algo que se tiene que visibilizar. Lo segundo, esta ley de amnistía tendría que ser también un mecanismo de reparación y de reconocimiento de una política de violaciones a los derechos humanos que ha ocurrido en el Estado de México. Y de ser así, entonces su función principal debería de ser no nada más otorgar la libertad, sino ver por qué ocurrió esto, quiénes participaron e incluso ir previendo posibilidades de sanción. Pero regresándome un poco ya a los aspectos de la ley, desde el proyecto Cibacoat consideramos que se ve un poco limitada esta ley al establecer los estándares para otorgarse la amnistía, los que prevé. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de debido proceso en delitos graves o cuya pena alcanza, por ejemplo, homicidio o secuestros de personas que tan solo por nombrar
homicidio, secuestro, la gente ya se asusta, ya nos espantamos, ya vamos a liberar secuestradores. Y esta es parte de la criminalización que se ha dado. Pero se trata más bien de identificar si estas personas realmente son secuestradores o no. Y para eso tendríamos que ver si existió un debido proceso. También si hay elementos de inocencia, indicios de inocencia. En el caso que acompañamos en proyectos Iguacoat del profesor Valdovinos, pues se encuentra compurgado una sentencia de un homicidio del cual la persona que supuestamente mató está viva y el cadáver que encontraron no corresponde a la persona que mató, pero por argucias legales, porque en el viejo sistema sí se valía la confesión ante el Ministerio Público, pues esta persona va a pasar 40 años de su vida hasta en tanto no, privado de la libertad, hasta en tanto no cambie esta situación. Y esto se debe a que los indicios no necesariamente deben de ser los tasados legales conforme al viejo sistema, sino entenderlo ya con una perspectiva de derechos humanos. Y el otro estándar que consideramos bastante importante es la verosimilitud de las acusaciones, porque muchas veces se han encargado los operadores jurídicos de formular acusaciones que cumplan con los requisitos legales, pero que son absurdas y que no se pueden sostener, y pese a eso se emiten sentencias. Entonces estos estándares consideramos que se deberían de contemplar en una ley de amnistía, y quien debería de revisarlas, perdonen para los operadores jurídicos del Estado de México, pero no creo que debiesen ser los jueces. Los jueces han actuado con el mismo estándar, con la misma manera de juzgar durante tanto tiempo, y para que vuelvan a revisar lo que hicieron con los mismos elementos, pues vamos a obtener los mismos resultados. Quizás aquí deberíamos de prever que se establezca una comisión de la verdad o la participación de algún experto internacional o expertos independientes que acompañen la labor de los jueces o establezcan estándares de cómo deben de valorar esto los jueces, porque si regresamos ahora sí que la misma sentencia al juez que la dictó para que valore si se equivocó, pues va a ser lo mismo. Y me refiero no al juez en persona en concreta, sino al sistema, todo el poder judicial que tiene los mismos vicios, que se le regresen las mismas sentencias para que las valoren los mismos términos, pues va a ser una situación bastante complicada. Entonces es eso, creo que se necesita también un operador que pueda llevar a cabo esto, no nada más los jueces, no nada más la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sino buscar estos elementos que puedan visibilizar este fenómeno. Y perdón, pues hasta ahí si quieren le dejo y ya para que continúen platicando, conversando. Agradecemos la participación del licenciado Naranjo, y pues después de escucharlo le cedemos la palabra a Claudia Juárez. Ella es licenciada en Psicología egresada de la UNAM, tiene 24 años de edad y es defensora del derecho a la libertad. Es integrante de la plataforma Haz Valer Mi Libertad, y pues la dejamos para que nos platique sobre las violaciones al debido proceso en torno al caso de su papá y de su hermano. Adelante, Clau. Gracias, licenciada Evelyn. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Claudia Juárez, mi papá es Miguel Ángel Juárez Peña, de 46 años. Mi hermano es Jorge Daniel Juárez Vargas, de 23 años. Ambos se encuentran recluidos injustamente por un delito que no cometieron, y justo como lo platicaba ya el licenciado Naranjo, por un delito de alto impacto, como es el delito de homicidio. Y en efecto, conforme todo esto que comentaba el licenciado Naranjo, realmente el Estado de México está lleno de vicios. Todo lo que comentaba se le permite tanto al MP, se suponía, al menos a lo que nos explicaron los abogados, se suponía que estábamos en una igualdad de condiciones, ¿no? Con el MP, para que se aceptaran las pruebas y demás. Sin embargo, al MP todo el tiempo se le permitió el saneamiento de estos vicios, inclusive cuando ya no era el momento, ¿no? Cuando el abogado nos explicaba el momento de sanear esos vicios, pues era
al principio, ¿no? En la primera audiencia, pero no. O sea, conforme transcurrían las audiencias, el MP se equivocaba y se equivocaba y se equivocaba y se equivocaba, y eso el juez pues hacía simplemente caso omiso, ¿no? Le permitía al MP seguir corrigiendo todos esos errores y con base en eso volver a plantear su acusación. O sea, todos esos vicios, todos esos errores que tuvo que corregir en el momento indicado, no lo hizo y se le permitió corregir inclusive su acusación. Contradicciones de los testigos, bueno, testigos muy bien aleccionados, inclusive puedo decirles, con el descaro total, afuera de la audiencia, antes de iniciar las audiencias, aprendiéndose tal cual como si fuesen a presentar una obra de teatro, aprendiéndose lo que tenían que decir, cómo lo tenían que hacer en nuestra cara. En nuestra cara, tal cual, haciendo ejercicios de memorización para saber exactamente lo que tenían que decir. Pero bueno, ni eso era suficiente. Aún así, pues ellos tenían errores y aún así se equivocaban ya al momento de las audiencias. Pero después de todo esto, obtenemos una sentencia condenatoria de 55 años para mi papá y para mi hermano. Y la verdad estábamos que no lo podíamos creer, que cuando nos dijeron la sentencia nos íbamos para atrás porque parecía que el juez y la audiencia habíamos visto otro juicio, que el juez y el abogado habíamos visto un juicio completamente distinto. No sé, no es increíble que de verdad pase esto, que con contradicciones tan visibles, un juez simplemente diga, ok, no sé quién fue, porque tal cual, así como acusaban a mi papá y a mi hermano, unos testigos decían que había disparado uno, otros decían que había disparado otro, decían inclusive que los conocían de tiempo. Esas personas en la vida las habíamos visto, vivimos kilómetros lejos de ellos, como para siquiera coincidir, digamos, en algún momento de ir a hacer alguna compra, de ir al tianguis, ir al supermercado, qué sé yo. O sea, vivíamos a kilómetros de distancia como para haber coincidido en algún momento. No teníamos la más mínima idea de quiénes eran. Mi papá y mi hermano ni siquiera eran sus rumbos de trabajo. Sin embargo, ellos, de verdad, les puedo decir, en mi experiencia, tal cual, el MP los prepara para una obra de teatro. Los MPs los preparan cual si fueran a presentar una obra de teatro, cual si fueran a, pues sí, a hacer una actuación. Estas personas afuera se les veía como, pues, muy sonrientes, como si nada hubiese pasado, y adentro, pues, diciendo cosas y armando de verdad todo un show. Sabíamos que no eran, inclusive se acercaban con la pretensión de, pues, de pedir otra cosa, ¿no? De decir, el MP me dijo que si sus familiares resultaban culpables o los condenaban, nos tenían que dar una reparación del daño de tanta cantidad, y pues así con esas insinuaciones, ¿no? Entonces, todo lo que mencionaba el licenciado Naranjo, de verdad, me hace tanto sentido, porque tal cual es como suceden las cosas en el Estado de México. Justo el abogado que teníamos después de varios que ya no sabían, pues se habían aprovechado de la situación, ¿no? Porque justo lo que mencionaba el licenciado, te hablan de no, yo, influencias, dinero y tal, y la verdad es que el sistema, parece que el sistema los ha obligado a actuar de esa manera, ¿no? A crear también una farsa y una mentira, aprovechándose de las familias. Y entonces yo ahí me pregunto, ¿quiénes deberían estar realmente en prisión?
las personas que se están aprovechando de una situación de vulnerabilidad, de una situación muy, muy lamentable por la que atraviesan las personas que terminan siendo culpadas de algo que no cometieron, de la familia, que en ese momento estamos destrozados y que a partir de ahí la vida se rompe. La alegría, los momentos, pues difícilmente se puede celebrar un cumpleaños de cualquier integrante de la familia, difícilmente se puede celebrar cualquier otra celebración religiosa, lo que sea. Es muy difícil y yo creo que el propósito de esta ley de amnistía quizás es también una oportunidad y un momento en el que se puede reconocer que las cosas no se han hecho como se tienen que hacer y que a raíz de eso se le están arruinando la vida a muchas personas, a muchas familias, pero no nada más debería de ser algo en lo que, bueno, ya, disculpe usted, nos equivocamos. Disculpe usted, nos equivocamos y le robamos días de su vida con su familia. Disculpe usted, nos equivocamos y lo mantuvimos viviendo en condiciones deplorables, en una prisión con hacinamiento, con condiciones inhumanas, de verdad. Y entonces el hecho de que los jueces, los MPs, sigan este mismo modus operandi, que a lo largo del tiempo me voy dando cuenta que no soy la única que lo ha vivido, que hay muchas personas que han pasado por la misma situación y que de verdad, platicando con ellas, es el mismo modus operandi, ¿no? Detuvieron a mi familiar, no nos presentaron orden de aprehensión, estuvieron, en el caso de mi hermano, por ejemplo, lo tuvieron retenido, primero por un supuesto cohecho, cuando él iba a preguntar sobre su vehículo, que un reporte de robo, después por supuestos daños contra la salud, porque le dan la libertad y nunca lo vemos salir, no lo encontrábamos. Y pues ya al presentar quejas ante la CODEM afortunadamente lo encuentra en el MP de Nicolás Romero horas después, y ya platicando con mi hermano nos dice, pues me trajeron dando vueltas, me decían que por qué había metido a derechos humanos, que estaban muy molestos, que le dijera a mi familia que dejara de moverse, o si no, pues iban a ir contra mi familia, ¿no? Ya sabemos dónde viven, ya sabemos cuántas hermanas tienes, ya sabemos dónde está tu mamá, ya, o sea, todo este tipo de cosas que son tortuosas para las personas que no hicieron nada y que sin deberla ni temerla, ya de buenas a primeras están en manos de personas que se supone procuran la seguridad en este estado, y en manos de ellos, pues amenazados, torturados física y psicológicamente, porque los golpean, porque los traen dando vueltas y porque en su cabeza pasan miles de escenarios y aún así prefieren aguantarse, porque así nos decía mi hermano, váyanse mejor, ya no hagan nada, tengo mucho miedo que les vayan a hacer algo, ¿dónde están mis hermanas? ¿Dónde están? Ya váyanse mejor, déjenme aquí, ¿no? Ese miedo con el cual los torturan para que la familia se desista, para que la familia los deje, para que, como si para una madre, para un padre, fuera tan fácil decir, ah, bueno, ya, no, para que no nos hagan nada. 1000 veces estar ahí viendo dónde estaba, sin movernos de ahí, aunque no hubiésemos comido, aunque estuviésemos durmiendo en la calle, que de un momento a otro ya no encontrarlo, como ya nos había pasado cuando lo acusaban por supuesto cohecho, que no lo encontrábamos. Te pasan 1000 escenarios por la cabeza, que si no lo vas a encontrar, que si, cómo lo vas a encontrar, cuándo lo vas a encontrar. Y 1000 veces estar ahí afuera de una fiscalía en donde te están tratando mal, en donde te
te corren, en donde a toda costa quieren que te vayas para que no te des cuenta de todo esto que hacen, ¿no? Entonces, realmente, de verdad, yo me pregunto, ¿quiénes deberían de estar ahí? ¿Quiénes deberían de estar ahí pagando en prisión por un delito y no las personas que como mi papá y como mi hermano, trataron de fabricarles todo el tiempo y simplemente de mantenerlos ahí mientras cosechaban otra cosa, ¿no? Ya bien lo decía, no los acusan por un robo y como ya lo ha dicho muchas veces otra compañera de la plataforma Haz Valer Mi Libertad, no los acusan por haberse robado un chicle, los acusan por delitos mayores, los acusan de secuestro, los acusan de homicidio, los acusan de extorsión, los acusan de delitos por los cuales ellos tengan bien asegurado que no van a salir y que si salen, pues será un infierno para la familia tratar de sacarlos de ahí, ¿no? Y sobre todo que saben muy bien que ante un juez las familias, a pesar de este principio de igualdad y de que en teoría deberíamos estar en igualdad de condiciones frente al MP, pues saben que esto no es así y que los jueces pues les conceden a ellos pues lo que pidan, ¿no? Y realmente me parece tan cínico que lo hacen en la cara, o sea, que ellos saben también en qué términos se debe de cumplir una audiencia, cuánto tiempo debe de pasar entre una audiencia y otra, y no simplemente de buenas a primeras ellos suspenden audiencia, ellos tardan en generar otra audiencia, y si los testigos del MP no se presentan, pues entonces el MP tiene toda la ventaja y tiene el tiempo del mundo para presentar a sus testigos. Pero si los testigos de que la persona que están acusando no se presentan, pues ellos sí no tienen prórroga, ¿no? Ellos sí, el abogado defensor debe de llevar a las personas, a los testigos en el momento, y si no están en el momento, pues se acabó, ya no hay oportunidad. Sin embargo, frente a los MPs no es lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve que se estén haciendo modificaciones al sistema penal? ¿De qué sirven que constantemente se diga, anteriormente tú tenías que demostrar que eras inocente o que la persona acusada tenía que demostrar que era inocente y sobre él caía toda la carga, ¿no? Ahora no, ahora el MP tiene la obligación de demostrar que la persona es culpable y de que no haya ninguna duda de que la persona es culpable. Pero la realidad es que no es así, en la práctica no es así. En la práctica basta un señalamiento, aunque esté lleno y plagado de contradicciones, y no es necesario ni siquiera aprobar, por ejemplo, en el caso de homicidio, aun cuando a mi papá y a mi hermano a mi hermano lo detienen al día siguiente que supuestamente pasa esto, y a mi papá lo detienen a los 7 días y todo el tiempo lo tuvieron cerca porque nunca nos movimos de donde estaba mi hermano. Pudieron haberle realizado la prueba de balística, pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque sabían que ellos no eran las personas culpables. Entonces, realmente no es necesario que el MP aporte las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad de una persona. Es necesario nada más, pues, hacer que los testigos se aprendan muy bien un diálogo para que se dicte una sentencia condenatoria. Yo, en mi experiencia, aparte como psicóloga, veo realmente el impacto que ha tenido sobre mi papá y sobre mi hermano, el ser sentenciados y acusados de un delito que no cometieron, realmente momentos de depresión todo el tiempo, ¿no? Que es una depresión que va y viene y que en sus momentos pues tratan inclusive como de ocultar, ¿no?
porque pues es obvio que a la familia no nos cuentan todo lo que pasa ahí dentro de un penal, ¿no? Y menos en un penal como lo es el penal de Barrientos, que tiene tanta sobrepoblación. Yo creo que realmente es necesario poner énfasis en este tema de la ley de amnistía y que sobre todo la gente entienda que el hecho de que los difamen, porque así como lo mencionaba el licenciado Naranjo, realmente se distribuyen sus fotos, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedó la presunción de inocencia? Si ya ahí los están presentando como culpables. Ah, sí, agarramos a los responsables de un homicidio, de un secuestro. ¿Y dónde quedó la presunción de inocencia? Si ahí ellos ya los presentaron como culpables. Si no están protegiendo su identidad y si inclusive son los primeros en vender las fotos de las personas a los periódicos amarillistas. Entonces, yo creo que este es realmente un tema que se tiene que discutir, al que se tiene que invitar a la ciudadanía, porque a veces nos quedamos con lo que nos dicen todo el tiempo en redes sociales o con lo que vemos en ciertos noticieros y demás. Inclusive, pues nos atrevemos a emitir una sentencia, ¿no? Social, un juicio, como yo lo decía hace poco, como si realmente las instituciones que tenemos fueran lo suficientemente eficaces e impecables en su trabajo como para estarles creyendo lo que nos presentan. No, yo creo que antes de emitir un juicio así, deberíamos de cuestionarnos, y de verdad invito a la ciudadanía a que se informen, a que se cuestionen lo que nos presentan a veces las llamadas autoridades, porque no todo lo que nos presentan ahí es cierto, y no sabemos lo que hay detrás de esas personas que están acusando en ese momento. No sabemos toda la odisea por la que han tenido que pasar, y encima pues nosotros emitir un juicio tan fuerte, porque a veces somos tan rígidos para emitir ese tipo de juicios. Entonces, yo de verdad creo que es un tema que se tiene que debatir, que se tiene que dar a conocer a la sociedad, y por el cual los invito a informarse, a estar atentos de lo que sucede y a cuestionarnos. Quisiera cerrar mi participación para dar oportunidad a los demás participantes. Muchas gracias. Gracias, Clau. Bueno, pues nos están comentando por aquí que tenemos un invitado. No estaba ahí en el cartelito, pero nos va a platicar un poquito sobre las violaciones que hubo en su debido proceso. Me parece que se llama David Araujo. Le vamos a brindar unos minutitos para que nos platique sobre su situación. Él es un expreso político. David, ¿nos escuchas? ¿Nos puedes platicar lo que te sucedió, por favor? Creo que se perdió la conexión con David. No. Bueno, entonces yo creo que en lo que regresa David, creo que se va conectando. David, ¿nos escuchas? No, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que entonces pasamos a darle la palabra al... Sí. David, creo que tienes apagado tu micrófono.
¿Me escuchas ahí? Sí, ya te escuchamos, David. ¿Sí me escuchas ahí? Sí, sí te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, David. Disculpen. Un poquito sobre lo que te sucedió. Disculpen ahí por la tardanza, pero estaba en otra reunión también. Ahorita con la cuarentena, pues las reuniones por este medio se han hecho un poquito más urgentes y sobre eso estamos. Bueno, como se hablaba del tema del debido proceso, lo que hay que tomar en cuenta por lo que he escuchado ahorita creo que fue Claudia la que escuché ahorita, la que antecedió a mí, lo que habría que ubicar es que la violación al debido proceso se da a partir desde la detención, cuando no hay una orden de presentación, no hay una orden de aprehensión, y después de eso viene lo que es la tortura. La tortura viene en la fabricación de culpables. Después de la fabricación de culpables se abre una carpeta de investigación y se da la declaración ministerial. La declaración ministerial es la que hace el MP, es la que hace el aceido, en mi caso, ¿no? Después de eso, pues ya te encarcelan. ¿Verdad? En mi caso, el efecto corruptor, o sea, dentro del proceso de la violación al debido proceso, hay un efecto corruptor, y el efecto corruptor es desde el inicio, desde que te detienen, ¿verdad? Y es ahí donde no hay no hay un documento de que te puedan presentar ante el MP o que te puedan aprender. Por lo tanto, ese efecto corruptor, ¿verdad?, corrompe, digamos, ¿verdad? Se da todas las anomalías jurídicas para que se dé la violación al debido proceso. Dentro de la violación del debido proceso se da el problema de tu detención arbitraria, prolongación ante la policía, no presentarte al MP, hacerte una declaración ministerial falsa, pero también entra lo que es el embalaje. El embalaje es de las cosas que te pueden sembrar, ¿verdad? Y también entra la cadena de custodia, es decir, el embalaje y la cadena de custodia, hay una cuestión de simbiosis entre el embalaje y la cadena de custodia, es decir, jurídicamente tiene que haber un embalaje y una cadena de custodia, ¿verdad? Como así lo dice, todo un eslabón jurídico que debe de ir engarzado para que seas culpable, ¿verdad? Entonces, en mi caso, fue complicado porque dentro de toda esa violación al debido proceso, se pensaba equivocadamente, pues no, más bien era un poco el deseo que yo tenía, pero bueno, ahí no es una situación de deseo, sino más bien una situación de consigna política, jurídica del aceido, porque en mi caso me detiene la Policía Federal y me detiene los ministerios públicos del aceido, de la unidad antisecuestro. A mí me ponen el delito de delincuencia organizada y también el de secuestro. Por lo tanto, y además el delito de delincuencia organizada, como no es del fuero común, la delincuencia organizada se da en delincuencia organizada en A y delincuencia organizada en B. A mí me lo dan en delincuencia organizada en A, es decir, de 20 a 40 años. Por lo tanto, el delito es mucho mayor. Y aquí se da otra situación, ahorita que se está dando aquí en el país esta situación de discusión entre clasismo y racismo, entre morenos y güeros, que siempre en la cárcel hay más morenos. En mi caso fue todo lo contrario. O sea, yo soy güero y por ser güero me pusieron la delincuencia en A, ¿verdad? Y me mandan al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. O sea, yo no estuve en un reclusorio, yo estuve en el penal de Puente Grande, Jalisco, en donde se tiene 23 horas de encierro, ¿verdad? Nada más bajas 20 minutos de desayunar, bajas
20 minutos para comer y bajas 20 minutos para cenar. Esa es toda tu vida. Estuve casi 6 años con la violación al debido proceso. Pero la violación al debido proceso tienes que fincar tú jurídicamente, ¿verdad? Una situación de delito que tiene que ver con la tortura. Porque finalmente a todos los que se nos fabrica la culpabilidad es porque nos torturaron, ¿verdad? Es la fabricación de culpable. Y entre la fabricación de culpable entra la tortura. Y la tortura tiene que estar respaldada por un protocolo de Estambul, tiene que estar respaldada también por un peritaje del juez, tiene que estar respaldada por un peritaje, en este caso de la Fiscalía o antes de la PGR, ¿verdad? Para que de alguna forma pudieses tú tener una prueba que pueda incidir en tu libertad. En resumen, el debido proceso, ¿verdad?, es donde se viola la presunción de inocencia, ¿verdad? Se viola lo que es la cadena de custodia, se viola lo que es la, lo que es la situación esta de que no hay una carta de presentación, una carta de aprehensión, y hay un encadenamiento de un efecto corruptor que va corrompiendo todo tu proceso. Por lo tanto, todo tu proceso es falso. Eso es para mí, o eso ha sido para muchos casos, la violación al debido proceso. Otra cosa que quería comentar, y es en relación al debido proceso, es que el problema de hoy es que al violentar el debido proceso, supuestamente el juez puede darte la libertad por violación al debido proceso, pero no te lo da el juez por la violación al debido proceso. Te lo da por tortura. Te lo da porque el parte informativo es equivocado, pero no te lo da por el debido proceso, ¿verdad? En este caso de los casos más sonados, podríamos ser de Forán Cassés. A Forán Cassés le dan la libertad sin ser inocente y culpable, pero por violación al debido proceso. En mi caso, ¿cómo es que me lo dan? En mi caso me lo dan no por la violación al debido proceso, ¿verdad?, sino porque hay una falta de pruebas. Pero esta falta de pruebas se combina, ¿verdad?, con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Cuando Obrador toma la administración de la presidencia, eso nos ayuda. Nos ayuda porque yo estuve preso junto a 12 maestros de la sección 22, que de los 13 que éramos, pues de los 13 éramos inocentes, ¿no? Tenía un carácter totalmente político. Y fuimos los primeros 13 presos políticos que Obrador nos dio la libertad, ¿verdad? Pero nos da la libertad, pero no por violación al debido proceso, ¿verdad?, sino por el desistimiento de la acción penal, ¿verdad? El jurídico es el que están dando en este momento es desistimiento de la acción penal. Si se da la ley de amnistía, sería también desistimiento de la acción penal. Es bueno porque te da la libertad, ¿verdad?, pero no es tan bueno porque el proceso sigue. Si la víctima mete un amparo, como en nuestro caso, pues sigue el proceso. En nuestro caso, pues sigue el proceso, ¿verdad? Que no va a tener efecto es otra cosa, pero sigue el proceso, se detuvo por la pandemia, ¿verdad? Pero el concepto jurídico es desistimiento de la acción penal y por lo tanto no es por la violación al debido proceso. Luego entonces, dentro de todo esta violación al debido proceso, hay factores que pueden intervenir y que para muchos puede ayudar, ¿ya? Desde el parte informativo, el parte informativo, ¿ya? El parte informativo es la raíz de tu proceso jurídico, ¿ya? Para lo que aquí, si tienen familiares presos ahorita, yo lo único que les puedo aportar en este momento es eso, es
leer bien el parte informativo. Y el parte informativo es la raíz de tu proceso jurídico, es decir, el parte informativo es falso, no coincide en hora, no coincide en tiempo, no coincide en lugar y no coincide en hechos. En el caso, por ejemplo, yo estaba leyendo, he leído un poco ahí de este Daniel, ¿verdad? Y le dan 60 años. ¿Verdad? Pero entonces el problema, bueno, le dan 60 años, no le dan delincuencia organizada, sino nada más secuestro. En mi caso me dan secuestro y delincuencia organizada. Es decir, que a mí no me van a tocar 60 años, a mí me va a tocar como 120 años, ¿no? O sea, decía uno, bueno, pues no sale uno de la cárcel. Pero en el caso de Daniel, ¿verdad? Lo que hay que ver mucho es el parte informativo. Y en el caso de todos los demás también que tienen familiares, es ver el parte informativo y también estos espacios que se están dando dentro de los expresos, de familiares con presos. Es importante establecer una buena comunicación y poder ayudarnos entre nosotros. Todo el proceso jurídico de un preso, sabemos del caso nada más de nosotros, pero de los demás no sabemos porque no sabemos cómo está el expediente jurídico. En conclusión sería, el debido proceso, ¿verdad?, es violado a partir de tu detención y dentro de lo que está planteado jurídicamente y de manera escrita, el debido proceso se viola a partir del parte informativo. Insisto, el parte informativo es la raíz de tu proceso jurídico. Por lo tanto, hay que leer muy bien el parte informativo, porque el parte informativo que da la policía es donde el MP de la SEID o el MP de una fiscalía estatal es donde él se agarra para hacer la declaración ministerial que es falsa. Sí sería eso, como una cuestión de aportar de que la violación al debido proceso finalmente recae en el parte informativo. Desde ahí es donde hay que ver. Ahora, si pasa el tiempo y no sale uno de la cárcel, como en mi caso, que no sale uno de la cárcel, pasan 4 años, 5 años, pasan meses, no se presentan las víctimas, no hay secuestro. Si hablamos de secuestro, como aquí se han presentado algunas de los delitos que sus familiares están en la cárcel, si se habla de secuestro, para hacer el cuerpo del delito de secuestro se necesita 4 cosas. La primera es levantar a la fuerza a una persona. Segunda es llevarla a una casa. Tercero es hacer la negociación. Y cuarto es pedir un rescate. De esos 4 requisitos para hacer el cuerpo del delito del secuestro, en mi caso, a mí no se me dio ninguna. No se pudo probar ninguna. No se pudo, ¿verdad? Pero como era cuestión política, pues tenían que prolongar. Pero no solo eso me pasó en este caso. Aquí voy a un poquito abrirme del debido proceso, pero que también tiene que ver, tomándolo en cuenta, no sé si habló algún abogado en este momento, pero sí hay que tomarlo en cuenta como parte también de la violación del debido proceso, pero más bien entra dentro del aspecto de la tortura. A mí, a los 20 días, en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, me llaman a un cubículo y yo pensando que eran otras personas, y me llegan los dos ministerios públicos de las 6, un ministerio público que lleva el operativo cuando me detienen, y el otro ministerio público que me hace la declaración ministerial falsa. Me meten al cubículo y ahí están los dos. Y me amenazan y me dicen, acepta, cabrón, el secuestro y no nos vayas a demandar por tortura. Y mi respuesta fue, pues yo no hice el secuestro y yo sí lo voy a demandar por tortura.
En este caso, la demanda se ha hecho por tortura. Seguimos con la fiscalía viendo todas las cuestiones de tortura. Y se me complicó más personalmente, como ahí estaba escuchando a Evelyn, personalmente, familiarmente, pues en pocas palabras te lleva la chingada. Dices tú, pues no voy a salir nunca de esta cárcel. Ya me vino a amenazar el MP que me metió aquí en la cárcel, me vino a amenazar el MP que me detuvo, yo sin saber nada. Entonces se complica totalmente, ¿no? Y ves toda una oscuridad, ves que todo el mundo se te cae encima. Pero no solo eso, a los 4 meses, ¿verdad? Dado que todo lo que había construido la CEIDO y la PGR en ese entonces de Murillo Karam, ¿verdad? Construyeron una declaración ministerial falsa, pues me meten otro secuestro. Entonces ya no nada más tenía el secuestro por el que me habían detenido, sino me meten otro secuestro que incluso en la CEIDO me dijeron, tú hiciste ese secuestro y también te lo vamos a meter. Pero yo pensaba que era más por amenaza y pensaba, pero nada más para echarme miedo, temor y aterrorizarme, ¿no? A los 4 meses que también me meten otro secuestro. Afortunadamente metimos un amparo, pedimos un peritaje de voz, no coincide la voz de que estaban negociando, etcétera, y se me cae el secuestro, el otro secuestro a los 8 meses, pero el primer secuestro pues nos tarda 5 años, 7 meses para que nos dieran la libertad. En este caso me dieron todo el debido proceso, ¿verdad? Y la libertad de nosotros se da dentro del contexto del triunfo de López Obrador, y salimos el 28 de diciembre, es decir, a 28 días de que Obrador está en la presidencia, tenemos la libertad bajo el criterio jurídico del desistimiento de la acción penal, no bajo el criterio de la amnistía, porque la amnistía todavía no existe. ¿Verdad? Existe en la cuestión parlamentaria, pero en la vía de los hechos no existe. Entonces se da por el desistimiento de la acción penal y es como nos dan la libertad. Y con esto termino. En el caso de Daniel, yo veo que, y un poco más para aportar, veo que invitan a diputados. La vez pasada invitaron a una diputada, creo que hoy fue un diputado, ¿verdad? Yo creo que haya faltado, ¿verdad?, poder, ¿verdad?, abrir ese espacio legislativo con los diputados. ¿Verdad? No se necesita 5 diputados, no se necesita 2 diputados, con un solo diputado se puede trabajar, se puede organizar y se puede defender bien tu trabajo jurídico y se puede llevar a cabo la libertad de cualquier preso que esté injustamente en la cárcel. Y con eso termino, y muchas gracias por darme este espacio y por invitarme. Gracias. Muchas gracias por tu participación, David. Ahora sí, agradecemos también al diputado Gerardo Ulloa por su tiempo, su paciencia. Bueno, él es el diputado, es licenciado egresado de la Escuela Superior de Educación Física, prestó sus servicios 15 años en la Secretaría de Educación Pública, fue diputado local del Distrito 32 con cabecera en el municipio de Nezahualcóyotl, también fue diputado por el Distrito 30, fue regidor del Ayuntamiento de la ciudad de Nezahualcóyotl y actualmente es diputado electo del Distrito 25 del Estado de México. Le cedemos la palabra, diputado, por favor. ¿Está por ahí, diputado Gerardo, si nos escucha? Ya, ¿sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Sí, okay. Primeramente, muy buenas tardes. Agradezco la invitación. Estoy muy atento a los comentarios. Son comentarios que hacen reflexionar a uno como diputado.
tanto la primera participación del licenciado Naranjo, la psicóloga Claudia y nuestro amigo David, tener el gusto de saludarlos, así como a ti, Evelyn, y la invitación que me hacen a través de Derechos Humanos de Ceferino Ladrillero. Es un tema interesante, y de todos los comentarios que hacen ustedes y que uno escucha de manera respetuosa, no hay ninguna duda que están en lo cierto. Y los ciudadanos como ustedes, que nos expresan en la calle, como en el Congreso, es lo mismo sobre la corrupción que existe en el debido proceso. Si me permite emparentar en el tema, sí, en forma coloquial, se nos dice que el debido proceso es el cumplimiento de todos los pasos que la ley contempla como obligatorios, desde que inicia la denuncia hasta la conclusión de ella. Es decir, el debido proceso implica el correcto seguimiento a todas las formalidades del procedimiento y el estricto respeto a los derechos humanos durante todo el trayecto que sigue el juicio. Se debe velar desde el momento mismo en que la autoridad tiene conocimiento de la probable comisión de un delito por los derechos tanto de la víctima como del imputado que se puedan ver involucrados en el evento. Así lo establece nuestra Carta Magna en sus artículos 1, 14, 16, 19 y 20. Todo lo que aquí se menciona en las visitas que hemos hecho a los diferentes situaciones donde se aplica la ley de alguna manera, también en los reclusorios, nos damos cuenta de que hay mucha gente inocente en los reclusorios. ¿Y qué pasa en nuestro estado? En nuestro estado a veces, y no a veces, en muchos casos, actúa mucho la situación política y económica para determinar la culpabilidad de algún sujeto, y es cuando nosotros decimos que la impartición de la justicia en muchos de los casos se vuelve inducida y selectiva. Ante esto mencionaré algunos casos que usted ya ha mencionado, que hemos observado nosotros. Mencionaré algunos. Existen personas privadas de la libertad que llevan años en espera de un juicio justo y público. 2. Por argucias legales o por falta de intereses de la autoridad, hay cientos de casos que no han sido tratados, discutidos y decididos de forma equitativa y pública. 3. El Poder Judicial del Estado de México está rebasado en cuanto a su capacidad de respuesta inmediata y lamentablemente puede no estar garantizando la tutela jurisdiccional efectiva. 4. El sistema de defensoría de oficio en el Estado de México, aun y cuando se le han destinado recursos, sigue siendo insuficiente y es solo una aspiración, pues son tantos los casos que lleva cada defensor público que a ninguno atiende de forma plena ni garantiza la tutela jurídica efectiva de los defendidos. 5. No hay condiciones de efectividad paridad en la defensa jurídica en el Estado de México, sobre todo porque se carece de traductores para indígenas que no hablen español. 6. La Defensoría Pública, como se ha señalado por el exceso de cargas de trabajo, no ofrece trato igual a los desiguales, por lo que tampoco se cumplen las condiciones de efectiva paridad. 7. Está comprobado que al menos en el Estado de México la defensa legal es única y exclusivamente para quien pueda pagarla, lo que margina a cientos de personas privadas de la libertad que carecen de los recursos económicos para hacer valer sus argumentos legales. Hoy, bajo estos preceptos, lamentablemente se ha visto la tendencia de promover la falsa y sostenible percepción de que los crímenes están siendo resueltos, como así lo mencionó el licenciado Naranjo.
que las personas privadas de su libertad contaron en todo momento con una defensa adecuada, en donde en teoría no han sido violados sus derechos fundamentales, sobre todo por lo que toca a los grupos más vulnerables y que no contaron con lo mínimo dentro de su defensa, como lo es traductor o intérprete de su lengua en muchos de los casos, y que sin saberlo son acusados falsamente por un delito del que no fueron parte. Desde ahí nos damos cuenta que el debido proceso ya está siendo violentado. Esta oportunidad que tenemos desde el Congreso del Estado de México, que es mayoría el partido político al que yo pertenezco, que es Morena, y en el cual existe en este momento un equilibrio de poderes. No decimos que todo está mal, pero lo mal hay que quitarlo. Con las denuncias, con las experiencias que ustedes tienen de todo esto, son experiencias personales, particulares, familiares y también en su vida profesional, nos ayudan, como también nos ayudaron a implementar esta ley que está presentada y en la cual nosotros consideramos dentro de los casos que podemos apoyar a lo que ustedes están presentando con esta ley, es que analizamos que las más de 30,000 personas privadas de la libertad que existen en el Estado de México podría comprobarse que más del 70% han sido víctimas de violación del debido proceso en algún momento. Con base en esto, es de considerar que el 70% de las personas privadas de la libertad en el Estado de México podrían adherirse a los principios constitucionales y a los tratados internacionales que México ha suscrito en esta materia para recuperar su libertad como presuntas víctimas de violaciones al debido proceso. Esta ley de amnistía, a todos los que nos escuchan, que quede claro, no busca liberar a cualquiera o beneficiar a ningún infractor por delitos graves y daría prioridad conforme lo establecido en el artículo 6 de la iniciativa a adolescentes, mujeres, personas en situación de pobreza por su condición de exclusión y discriminación por pertenecer a un pueblo o comunidad indígena o afroamericana, pueblos y comunidades equiparables a aquellas, sea campesina o campesino, tenga una discapacidad permanente, padezca alguna enfermedad terminal o crónica degenerativa, sea mayor de 75 años o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubinata, pareja sentimental, pariente consanguíneo por afinidad sin limitación de grado, por temor fundado, así como quien haya sido obligado a cometerlo por grupo de la delincuencia organizada. A quienes sigan privados de su libertad y que no se ha resuelto su situación jurídica por delinquir por primera ocasión y cometer delitos no graves. La ley de amnistía que propone Morena en el Estado de México sería un factor fundamental para alcanzar el anhelo de la despresurización del sistema penitenciario mexiquense, totalmente saturado en estos momentos. Sería algunos, no todos, de los que tenemos contemplado en esta ley, en la que cual parte de ustedes nos ayudaron mucho a la elaboración de ello. También comentarles que han sido recibidas en el Congreso dos iniciativas más. Una que es del Partido del Trabajo y otra del ciudadano José Humberto Espinosa, quien en su análisis de inicio de su ley contempla algo muy importante que lo comentó el diputado Naranjo y lo hace de manera implícita y muy amplia, que es la violación de derechos humanos y que lo ve en una forma muy particular. Yo creo que en el análisis de las tres iniciativas que yo he mencionado, creo que podemos hacer un buen trabajo en favor de los mexiquenses. Cuenten con nosotros, ¿sí? Estamos a favor de que la ley se cumpla. La ley existe. Y con esta de amnistía, creo que podemos ayudar a mucha gente inocente que se encuentra recluida. Con esto, yo les agradezco mucho la invitación. Te escuché, Claudia,
el comentario de tu padre, de tu hermano, a través de quien me invita, que es Derechos Humanos Ceferino Ladrilleros. Tendríamos el contacto para poder platicar en el Congreso, un poco limitado por la situación de la pandemia que estamos pasando, pero con mucho gusto. Yo les agradezco mucho la invitación. Igual a ti, David, escuchar tu comentario de tu vivencia, ¿sí? Y lo que nos dices tú. Tenemos que tener un vínculo ustedes, la sociedad con los diputados. Y creo que es el momento. Como yo lo dije, tenemos el equilibrio de poderes en este momento en el Estado de México. Y creo que podemos hacer cosas buenas. Gracias y muy buenas tardes. Estoy aquí para algún comentario. Primero que nada, agradecer la presencia y participación de todos. Y pues lo que me gustaría rescatar, por ejemplo, en el caso de Guillermo, él nos menciona algo bien importante sobre una cadena de corrupción, ¿no? Entre abogados, defensores públicos y que no responden a adversidades, hay falta de ética profesional, ministerios públicos envueltos en redes de influencias, entre otros problemas, la tortura para obtener declaraciones incriminatorias, ¿no? También hay que destacar que hay faltas al debido proceso en las acusaciones de delitos graves. Él, pues sí, como menciona, no hay que hacer o deben ser admisibles. Se deben atender a indicios de inocencia y no a presunta culpabilidad. Él nos mencionaba también que debido a las malas condiciones laborales, pues la policía entra muchas veces al aro de la corrupción, ¿no? También me gustaría rescatar, por ejemplo, en el sentido de lo que nos menciona Claudia, pues cómo es que se vuelve nuevamente con el tema de fabricación de delitos y testigos a modo, por el tema que ella nos estaba comentando, ¿no? Que ellos se percataron cómo es que suceden este tipo de cosas. El martirio que sufre la familia, porque no solamente se encarcela a los que están ahí adentro, también a los familiares que están aquí afuera, están sufriendo, están padeciendo esta tortura, ¿no? Y la preocupación que tienen todos los días, ¿no? Por ejemplo, también lo que David nos menciona, la experiencia que él tiene, nos comparte, pues, que desafortunadamente existen fabricaciones de delitos, nos menciona temas bien importantes como lo es la discriminación, ¿no? Todo lo que se presenta debido a las violaciones al debido proceso, ¿no? Y todo esto culmina, pues, obviamente en delitos fabricados y personas inocentes en la cárcel, ¿no? En cuanto a lo que nos menciona, por ejemplo, el diputado, pues también él habla de un equilibrio de poderes y que está en esta legislatura. Eso es algo pues bastante bueno y nos agrada escucharlo, ¿no? Y las necesidades que usted, plan diputado, que las deja muy, muy claras y pues habla de una transformación a la entidad, ¿no? Eso es algo muy, muy importante y pues también todo lo que nos marcó y lo que nos comentó sobre que más del 70% de las personas que están en reclusión se ha vulnerado su derecho al debido proceso en algún determinado momento en su proceso, ¿no? Entonces todos estos temas son importantes y pues nada más déjenme verificar si hubiera alguna pregunta que nos hagan o que tengamos por ahí. No sé, Nan, ¿nos apoyas si hay alguna pregunta? Sí, No. estamos recopilando las preguntas. Nos comentan para el ponente Guillermo Naranjo, ¿cómo se podría acceder a la justicia si es víctima de una fabricación del delito? Si tuviéramos que elegir un organismo autónomo que vigile la actuación del Poder Judicial, ¿quién haría esa designación? ¿Y cómo se puede superar desde el Poder Legislativo esos vicios y fallas del debido proceso? Para el diputado Gerardo Ulloa, dice, la ley de amnistía garantizará el acceso a la justicia para víctimas de fabricación de culpables. Esto incluye a las fabricación de culpables de delitos graves. Serían todas las que tengo, Eve. Ok, gracias, Nan. ¿Nos podrían apoyar con sus respuestas, por favor?
Muchas gracias, me escucho, ¿verdad? ¿Sí me escucha? Gracias. Bueno, pues miren, primero, ¿cómo se puede superar desde estas deficiencias en el debido proceso desde el Poder Legislativo? Pues hay que entender que todo lo que está aconteciendo en la fabricación de culpables no es algo que se pueda resolver solo desde el derecho, desde el proceso, con un adecuado proceso, sino son condiciones extraordinarias que están superando lo jurídico. Es decir, no solo basta con cambiar a los operadores jurídicos y poner otros, sino es necesario aquí un esquema que yo creo que lo puede aportar el aspecto legislativo. ¿Por qué? Muchas de las prácticas que han acontecido en este tema de la fabricación de culpables, por más violatorias de los derechos humanos que sean, son ilegales. Digo que por más violatorias a los derechos humanos que sean, son legales. O sea, tienen un sustento legal. Y por eso digo, quizás son hasta absurdas y ridículas, pero son legales. Y entonces lo que se tiene que modificar es precisamente esta manera en cómo se está observando la amnistía y cómo se están observando estos procesos de justicia. Yo creo que sí, la amnistía es un excelente mecanismo para llevar a cabo este proceso de recuperación. Y este es algo que puede dar el Poder Legislativo. De otra manera, ya sería el establecimiento de los medios de control sobre los aspectos públicos, políticos públicos, del funcionamiento de cómo operan los policías, cómo operan ministerios públicos, este esquema de sanciones, este esquema de corrupción o incluso de auditorías que puede hacer el gobierno, que pueden hacer los diputados del Estado de México, este mecanismo de auditorías que es bastante efectivo. Pero creo que algo sobre lo que se puede empoderar la ciudadanía es a través de este mecanismo, pero creo que no debe de ser un mecanismo impulsado, que se entienda como algo impulsado solo del Poder Legislativo, sino algo impulsado desde las propias víctimas de esos procesos injustos. Es decir, que se hable de ciudadano a ciudadano, porque pues, se ha criminalizado bastante. Ahora, los mecanismos, bueno, yo creo que tenemos en el Estado de México una deficiencia de mecanismos de investigación de violaciones a los derechos humanos. Y esto lo digo porque en el caso que acompaño, que es el del profesor Valdovinos, que pues, lo acusan de estar, lo condenan a 40 años por matar a una persona que está viva, y es que los organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se han convertido en los mejores abogados del gobierno del Estado de México. Y esto obedece pues que hay una red de amiguismos, de influencias. Aquí la cuestión va a ser primero empoderar o recuperar estas instituciones, democratizarlas, que haya una reforma profunda sobre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, hay una reforma profunda sobre quiénes pueden llegar a ser jueces en el Estado de México y ministerios públicos, pero esto no va a solucionar solo el problema, sino ya va a ser también la manera en que se eficienten estos mecanismos para que los pueda implementar la ciudadanía. Algo que me viene rápido a la mente para cerrar esto es, muchas veces cuando las víctimas acuden ante las autoridades a pedir ayuda para que solucionen su caso, estas responden, es que tu abogado no se ha movido, es que tienes un mal abogado, es que es más, yo te consigo un asesor jurídico que te pueda ayudar, un abogado que revise tu caso. No es una cuestión solo de abogados o asesores jurídicos, es una cuestión de que los aparatos de justicia se entiendan como aparatos de justicia y no aparatos de responder a las peticiones de las partes. Eso es lo que no han entendido varias instituciones del Estado de México y sobre lo cual se debería de impulsar a través de las diferentes agendas de gobierno, pero sobre todo la democratización de las instituciones, y esa lamentablemente o afortunadamente la hacen la ciudadanía, ya sean las víctimas, las organizadas, en colectivos, ya sea impulsando este diálogo. Lo que sí se agradece bastante esta apertura
de los legisladores para poder recoger estas demandas que puedan ser llevadas. Gracias. Muchas gracias, licenciado, por su participación. Tenemos otra pregunta para el diputado Gerardo Ulloa. ¿La ley de amnistía garantiza el acceso a la justicia de las víctimas de la fabricación de culpables? No la escuché. Creo que yo tomé otra, ¿no? Que me decían de que si consideraba los delitos graves. Entonces creo serían dos para usted. Bueno, yo tengo aquí la de la ley de amnistía garantizará el acceso a la justicia para las víctimas de fabricación de culpables. Ah, desde luego que sí. Está contemplado. En la propuesta de ley que nosotros presentamos está contemplado. Okay. Había otra para el diputado Onan. Sí, por ahí. Sobre si está considerado los delitos graves. Ante esa situación, yo en mi exposición de motivos y mi participación, yo decía que se han presentado en el Congreso 3 leyes. Así que ninguna está aprobada en este momento. Se turnó a comisiones para su estudio, análisis, discusión y aprobación. En eso estamos. Pero nosotros a lo que nos metemos directamente es sobre si hubo violaciones al debido proceso, que de ahí parte todo ello. Entonces todavía falta lo demás, ¿sí? Falta ahorita, por ejemplo, que me hacen preguntas si están considerados los delitos graves. Hay que analizar, por favor. Nosotros ya determinemos en comisión, análisis, discusión, en la que también vamos a pedir la participación de los ciudadanos, así como también los que son dirigentes, coordinadores, titulares de derechos humanos, que nos apoyen con esto. Ojalá ya se pueda hacer esta reunión de manera física, porque interactúa un y entre su análisis y llegar a un buen iniciativa, como yo lo dije, a favor y en beneficio de todos los ciudadanos mexiquenses que aquí se ha mencionado sobre bajo los que aquí las experiencias de ustedes igual. Gracias. Muchas gracias, diputado, por su aportación. Tenemos aquí otra pregunta para Clau. Claudia, nos preguntan que qué afecciones tiene para el Estado de México la problemática de la fabricación de delitos y qué consecuencias trae a nivel personal las sentencias injustas. Bien, gracias, licenciada. Pues yo creo que las afectaciones sociales son varias, ¿no? Primero, puntualizar en la criminalización que se está haciendo, sobre todo de la juventud, porque hay muchas personas que han sido víctimas de fabricación de delitos y que son relativamente muy jóvenes, ¿no? Tal es el caso de mi hermano, que tan solo tiene 23 años y ya le arruinaron la vida con 55 años de sentencia, ¿no? Y en general creo que es algo que se está viendo, son muchos los jóvenes afectados por esta fabricación de delitos. Y bueno, por supuesto, otra cosa que viene es pues este sentimiento de indefensión ante las personas que hemos sido afectadas por esta fabricación de delitos. El pensar en si yo estaba en manos de un juez que se suponía podía hacer valer mis derechos y no lo está haciendo, entonces, ¿ahora quién me va a defender? Si abogados o personas que se decían iban a defender también y velar por mis derechos no lo hicieron, ¿quién me va a defender? ¿Quién me puede sacar de este lugar? Si las personas encargadas de la Procuración de Justicia no lo están haciendo, ¿a quién tengo que recurrir? ¿No? Y por supuesto, este miedo que se genera, inclusive ya rayando en la paranoia, ¿no? De creer ahora, pues por ir y tan solo hasta pararme en el MP, porque fue el caso de mi hermano, pararme en el MP a preguntar una situación cualquiera, sea de mi auto, sea de cualquier otra situación, pues ya voy a terminar siendo víctima de una fabricación de un delito, ¿no?
o hasta por ir aquí a la esquina de mi casa, a la tienda, pues ya corro el riesgo también de que de buenas a primeras a supuestas personas que procurar la justicia y la seguridad, pues me van a detener, ¿no? Y me van a retener para estarme fabricando un delito, ¿no? Y bueno, pues a nivel personal, tanto lo que he podido observar en mi familia como lo que he observado en mi papá y mi hermano que se encuentran recluidos, pues yo creo que sobre todo depresión que todo el tiempo el estar pensando nunca voy a salir de aquí, y ya como lo decía en la participación David, pues es ¿qué voy a hacer, no? Ya ya no hay manera, ya se acabaron mis posibilidades, pues el estar pensando nunca voy a salir de aquí, en qué momento pasó esto, por qué a mí, ¿no? Y es algo que yo he mencionado en varias ocasiones a la ciudadanía, a la sociedad, para que pues sea un tema en el cual se interesen, porque yo creo que hoy fue mi papá y mi hermano, pero de no cambiar el sistema de justicia, de no erradicar toda esta pues corrupción, ineficiencia de los jueces y abogados, MPs, pues entonces mañana puede ser alguien más, ¿no? Alguien de otra familia. Entonces yo no quisiera que llegaran al punto de decir, de que sus familiares llegaran al punto de decir, ¿por qué a mí? ¿No? Y se les contestará con simplemente pues porque tenía que haber un responsable, ¿no? Y no necesariamente el que realmente fue, sino simplemente para presentar cifras de eficacia y eficiencia, ¿no? Entonces yo creo que esas serían a grandes rasgos pues las más importantes. Gracias, Claudia, por tu participación. Y pues bueno, dado que ya terminamos respuestas, preguntas, pues nada más me gustaría cerrar con el comentario de, pues debido a todas estas irregularidades y violaciones al debido proceso, no solo se está fabricando culpables, sino también se está negando el acceso a la justicia de las propias víctimas. Y pues ya en este momento agradecemos la presencia de todas y todos, tanto los que nos acompañaron como a nuestros ponentes. Licenciado Naranjo, gracias. Diputado Gerardo Ulloa, muchas gracias. Claudia Juárez, muchas gracias. Y también a David, que se incorporó con nosotros, les damos las gracias. Y pues, no sin antes recordarles que los conversatorios seguirán llevándose a cabo todos los martes a las 6 de la tarde. Tambor para y pues nuevamente gracias, que tengan bonita noche, hasta luego. Ya cerró, ¿ah?